Besitos, así sonados. Bendiciones. Muchas bendiciones. Les amo. Les amo. Hoy vamos a estudiar un poco algo que hay en la palabra y lo vamos a explicar, pero vamos a mirar primero, vamos a mirar primero la forma de cómo nosotros, toda la humanidad, todo, tenemos un espíritu de adoración. Y cuando hablo de espíritu de adoración es porque todos adoran a un Dios, a cualquier Dios se adora. Por eso muchos adoran al Eterno, otros adoran al madero donde murió Yeshua, otros adoran al sol, otros adoran a la Virgen, bueno, y así hay mucha clase de adoraciones para muchas clases de ídolos. Y así como adoran a los ídolos, también hay muchos que adoramos al Eterno. Porque nosotros fuimos creados todos con un espíritu de adoración. Pero en el caminar nos tropezamos y empezamos a rendirle culto a lo primero que encontrábamos. Y la palabra nos enseña que no hay que adorar ídolos, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a mirar las escrituras, vemos que lo que más habla el Eterno esto se fue subiendo solito. Lo que más habla el Eterno, perdón. Ahí. Creo que ahí. Escucha un poquito. Lo que más habla el Eterno es de no hacer ídolos, ¿verdad? Todos sabemos que los ídolos no son la parte de adoración del Maestro. Y las escrituras por donde nosotros leemos nos habla de no adorar los ídolos. Hay gente que adora al sol, otros adoran a la luna, otro para ellos son sus dioses las estrellas, los astros. Bueno, total que al fin y al cabo tenemos un espíritu de adoración, porque para eso fue creado el hombre, para adorar. Entonces, vemos cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, y nos enseña la palabra que cuando llegan al desierto, entonces el Señor llama a Moisés y él sube al monte de Dios. Y sube allí y el Señor le da los mandamientos para que se los leyera al pueblo de Israel, para que el pueblo se enterara que era lo que el Señor buscaba en cada uno de ellos. Ellos sabían que venían conociendo una historia, ellos no conocían el Eterno, pero ellos conocían una historia poco a poco que les iban contando, pero nunca habían tenido experiencias con el Eterno, jamás. Los que conocían la historia a fondo de la promesa del Eterno para el pueblo de Israel, entonces ya habían muerto. Y entonces estos eran los que habían nacido en Egipto. Entonces ellos tenían un espíritu de adoración, pero sabemos que ese espíritu de adoración era los ídolos, porque ellos solamente conocían una historia. Ellos no habían tenido una relación ni una experiencia con el Eterno. Cuando llegan al desierto y Moisés se va a recibir las tablas de la ley, que se queda 40 días con el Eterno en el monte, ellos se desesperan. Y entonces ya ven pues que algo le pasó a Moisés y le dicen a Aarón, y a Aarón les hace un becerro, ¿verdad? Eso todo lo conocemos. Y es entonces cuando
Cuando baja Moisés y encuentra esto, y Moisés se enfada tanto, rompe las tablas, que ya de eso también lo hablamos, y rompe el becerro y todo. Pero el Señor vuelve y lo llama, vuelve y llama a Moisés. Y le dice que vuelva a subir con otras tablas. Y ya no solamente baja con las tablas de la ley, o sea, las tablas del testimonio, sino que baja con un escrito más grande todavía. Él trae de allá una forma de cómo el Señor le dice que preparen un tabernáculo, de qué color son las cortinas, de qué medidas van a ser. Él empieza a decirle al pueblo de Israel todo lo que el Eterno le había dicho en el monte. Entonces, el Eterno también le dice a quien escoge para que haga todo esto que Él les pide. Y dentro de todo lo que hacen, Él pide una arca que está guardada, que en esta arca pide también el tabernáculo, ¿verdad? Y dice que le hagan esto y que después de que ya le hagan esto adentro del tabernáculo, guarden la vara de Aarón, la vara de Aarón, guarden el gomer de harina y los 10 mandamientos. Pero hay una cosa que les dice, donde vayan, los sacerdotes irán adelante con el tabernáculo. Y yo veía esto y me preguntaba, pero él no dijo pues que no hicieran ídolos. Si hicieron este tabernáculo, entonces dice que es la presencia de Él que está ahí. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, pero si Él mismo dice en todas las escrituras que no adorarán los ídolos, entonces ¿para qué hizo un tabernáculo? Eso es un ídolo, ¿verdad? Porque fijemos que cuando el pueblo de Israel, esto fue hecho en el desierto, y cuando el pueblo de Israel sale del desierto para pasar el mar Rojo, ¿cuál es el mar que pasa Josué con ellos? Vamos a mirar cuál es cómo se llama el mar donde pasa Josué con el pueblo de Vamos a ver si lo encontramos así rapidito. Pues no lo encuentro así tan rapidito porque como yo no me memorizo las citas, casi ninguna, por no decir que nada del todo. Ellos pasaron el mar, ¿no? El mar de los juncos lo pasaron con Moisés, pero el otro mar lo pasaron ellos. El mar de los juncos fue abierto, o sea, el mar rojo fue abierto con la vara de Moisés. Pero entonces el mar que se abrió para pasar Josué con el pueblo, ya había muerto Moisés cuando el pueblo de Dios salieron del desierto y llevaban el arca. Y la palabra nos enseña que Moisés, eso ya lo estudiamos nosotros en el desayuno, que Josué les dice a ellos, el Señor dice que vayan los sacerdotes adelante con el arca y cuando se mojen los pies, hasta donde se mojen los pies, y los sacerdotes obedecen y se van, y cuando ellos entran al mar, el mar se abre. Y ellos no se pueden mover de ahí hasta que todos pasen, todo el pueblo. Y después de que pase el pueblo, tienen que venir 12
de uno de cada tribu de las 12 tribus y coger una piedra para hacer como un altar donde quedaría por escrito para siempre que ahí se había abierto el mar para pasar las 12 tribus. Pero eso es otro estudio. Total que cuando ellos pasan, entonces ellos van con el arca. Y ellos en esa arca les dice el Señor que ahí estará su presencia. Y fíjense que aquí en el Génesis, en esos 40:39 dice que cuando terminaron de hacer el arca, dice, entonces una nube, dice en el 33, finalmente erigió el alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina en la entrada del atrio, así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reuniones y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de las reuniones porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces vemos que en un ídolo, digámoslo así, está la presencia. Llega él. ¿Qué fue lo que pasó? Porque el Señor, si nos advierte o les advertía al pueblo de Israel que no adoraran los ídolos, ¿por qué el Señor mismo pidió este ídolo? Porque lo vemos como ídolo, ¿verdad? Vamos a ver. Vemos que cuando el pueblo de Israel se quedan sin Moisés, lo primero que ellos piden era un ídolo que ellos pudieran ver para adorar. Era lo que ellos estaban acostumbrados a tener en Egipto. Luego, recordemos que el cuerpo de Moisés también fue desaparecido porque no lo encontraron. Por este motivo. Primero, el Señor le dice a Moisés, y mire que se lo dice, es después de que ellos hacen el ídolo del becerro. Le dice a Moisés, bueno, estas personas están acostumbradas a adorar ídolos. Su mentalidad, si no hay algo que ellos estén viendo, no se van a conformar con solo la voz. Ellos no me conocen. Y fíjense que hasta el día de hoy hay muchas personas que enseñan la palabra, conocen los milagros del Eterno por medio de la palabra, pero no lo conocen a Él. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Entonces, ahorita todavía hay gente así. Enseñan la palabra, hablan del Eterno, muchos, pero no lo conocen. Y por eso es que se apartan. Por eso es que hay muchas personas que enseñaron la palabra y hoy en día se encuentran en las calles como si no pasara nada. Es porque no tienen ese temor, porque ellos no lo conocieron. Conocieron los milagros, conocieron los escritos, pero no la presencia. Entonces, no conocieron la experiencia. La experiencia con el Eterno no la conocieron. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. Ellos escucharon la voz. Recordemos que el Señor les dijo, les voy a hablar. Les voy a hablar. Prepárate porque yo hoy voy a hablar. O sea que el Señor, ahí está en la palabra, que el Señor bajó. Les habló. Él no bajó. Porque la palabra dice que le habló desde los cielos. Eso lo vamos a mirar luego, pues más adelante. ¿Y qué pasó? El Señor, conociendo el corazón de estos hombres, lo primero que hace es que dice, bueno Moisés, ya vimos cómo adoraron a ese becerro. La mente de mi pueblo está acostumbrado a los ídolos, pero vamos a hacer el arca. Y ahí va a estar mi presencia. Porque ellos están acostumbrados a adorar lo que ven. Entonces vas a hacer esta arca y ahí estará mi presencia para que en esto pongan los ojos y no aparten la mirada de la arca. Vemos cómo aquí encontramos algo muy importante, que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, el Señor en su palabra dice que lo sacó con mano fuerte,
pero recordemos que la palabra dice que ya envió un ángel. Y también vimos esta semana que había una columna de fuego en la noche y una columna de día en el día, una columna de nube en el día. Si el Señor no manda hacer este tabernáculo, ellos estuvieran adorando esa nube o ese fuego, esa nube de día o ese fuego de noche, porque ellos adoraban lo que veían. ¿Por qué? Porque tenemos espíritu de adoración. Aparte de eso, fue el Señor tan celoso de su tabernáculo que por eso les decía, si van a la guerra, que cuando fueron a derribar a este rey de ahí, entonces llevaron, la primera vez no habían llevado el arca, pero la segunda vez fueron los sacerdotes y sostuvieron el arca todo el tiempo hasta que ellos terminaron con ese reino. Entonces aquí es donde nosotros entendemos, si el Señor no hubiera desaparecido el cuerpo de Moisés, hubieran dejado la presencia para adorar a Moisés. Entonces ahí fue donde el Señor, que todo lo sabe y conoce el corazón del hombre, que dijo, aquí, por eso aquí la palabra dice que bajó su gloria, y ni Moisés pudo entrar ese día, sino que la gloria de Dios descendió, el poder de él. Y entonces ahí es donde vemos que por donde ellos iban, llevaban ese tabernáculo para saber que ahí va la presencia. Pero cuando ellos se dejaban se apartaban del camino del Eterno y se unían a los ídolos de esos otros reinos, entonces el Señor los dejaba hasta que ellos volvían a clamar y volvían a buscar aquello que habían dejado, el tabernáculo. Porque el Señor le dice a Moisés, ahora ellos están acostumbrados a adorar a unos ídolos. Entonces ahora van a hacer lo mismo conmigo. Van a adorar aquí en el tabernáculo, pero ya no va a ser como ellos dicen, como ellos lo hacían, perdón. Ya no va a ser como lo hacían allá en Egipto, sino como yo les mando. Vemos el amor del Eterno derramado, totalmente derramado en su pueblo y en nosotros. Él busca que nuestros ojos no se aparten de Él. Él busca que cada día, yo siempre les dije a ustedes, Él es muy hermoso, yo lo amo, porque fíjese que nosotros fue preparado ya en el huerto algo para que Adán y Eva tuvieran esa comunicación con el Eterno y fueran así como dice su palabra, en imagen y semejanza de Él los creó. Pero cuando ellos salen y vemos la caída que hubo en el huerto, vemos como el Eterno era que nosotros nos convirtiéramos a Él. Pero Él, viendo la maldad y el pecado que corrompió la tierra, corrompió el hombre, entonces Él vino y se convirtió a nosotros. Él ha hecho con nosotros como una madre. Él ha hecho con nosotros como una madre con sus hijos. Es tanto cuando empiezan a dar tanta brega que se caen porque no pueden caminar y se quieren aferrar de todo por ahí. Entonces, ¿qué hace la mamá? Los mete entre un cajón para que ahí están encerraditos. Ahí no le importa que lloren, pero están encerraditos. Eso es lo que el Eterno ha hecho con nosotros. Ha metido su amor en un cajón. Metió su amor en este tabernáculo para que su pueblo no se perdiera, para que su pueblo le adorara. Se despojó y dejó venir su gloria poderosa, su misericordia, su santidad fue derramada en ese tabernáculo para que el pueblo le adorara. Él ha buscado de todas las maneras que nosotros le amemos, que al menos tengamos un poquito de amor del mismo un poquito, pero ni comparado con el que nos tiene a nosotros.
El amor que Él nos tiene a nosotros es un amor infinito, es un amor sin condición, es un amor que de ese mismo amor Él depositó en nuestro corazón para que le amáramos. Entonces miremos todo lo que el Señor ha hecho con tal de llamar la atención, de que nosotros pongamos los ojos verdaderamente en Él. Mire, no era el arca, era su presencia. Era su presencia. Era la presencia a la que ellos iban a adorar. La presencia del Eterno. No era Él. Era su gloria. Era su amor. Era su misericordia. Y hasta hoy todavía Él sigue haciendo igual con nosotros. Solo que cuando buscamos, encontramos. Y encontramos esa experiencia. Cuando tenemos esas experiencias, nos enamoramos. Si tú no has tenido experiencias, es difícil que digas que amas al Eterno, porque pasaría como el pueblo. El pueblo no tuvo experiencia. Y recordemos que el día que el Señor les quiso hablar, ellos no quisieron. Dijo Moisés, escucha tú y nos hablas tú, porque no queremos morir. Imagínense hasta dónde llega el no tener esa comunicación, esa intimidad, esa presencia del Eterno. Hay que buscarla, mis amadas, hay que buscarla y sentirla. Que el Señor me las bendiga. Las amo.